Ahora sí, Sergio, ¿eh? Bueno, Pedro Morini, lo decíamos, lo anticipábamos, está con nosotros en nuestro estudio el secretario de Lechería de la provincia de Santa Fe. Hace algunos días escuchábamos de propia voz del ministro Contigiani que las pérdidas en el sector más comprometido, en el campo de la provincia de Santa Fe, llegan a 700 millones de dólares, lo cual es sumamente monstruosa la suma, y se está pidiendo ayuda a gritos. ¿A quién? A la nación específicamente. Hay algunos millones que han llegado que obviamente no alcanzan en esta situación, pero vamos a preguntar en estas primeras horas de sol, en la cual el clima está pasando a ser un poco más benévolo en la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué está pasando por estas horas en el campo? Morini, buenas tardes. Me parece que es un formalismo, es apenas un saludo. El campo no está pasando el mejor momento y, sobre todo, los tamberos. Sí, la verdad que en el momento que nos veníamos reacomodando, ¿no? Porque el temporal de abril nos dejó muy mal parado, es decir, la provincia de Santa Fe normalmente produce 8 millones de litros de leche por día. Para que ustedes tengan una idea, eso significa más o menos alimentar a 24 millones de habitantes, ¿no? Si uno toma un consumo más o menos de 300 gramos, 400 gramos de leche por día, la Argentina está un poco más arriba, está entre los 600, pero saquen la cuenta que un distrito que produce medio millón de litros de leche es lo que generalmente puede alimentar a una población de 1 millón, una ciudad como Rosario, ¿no? Hoy estamos apenas en 5 millones en la provincia. De los 8 millones que producíamos, caímos a 4 en el temporal de abril, nos recuperamos a 6 millones, cerramos el año que terminó lo cerramos con 6.200.000 de promedio diario. O sea, nunca se terminó de recuperar el sector. No, o sea, los pronósticos se venían cumpliendo porque la idea es recuperarnos en junio o julio de este año, cuando generalmente ingresan todas las vacas a producir en su mayor plenitud, pero bueno, nos volvió a agarrar este temporal de abril y nos pega nuevamente en la zona más compacta de la lechería, que es el departamento castellano. Exacto. Parte del departamento San Cristóbal, muy poco ahora en estos momentos todavía. Nos pega muy fuerte en San Martín, algo de San Jerónimo, algo de la capital y algo del departamento San Justo. Hay 1.200 tambos que tienen agua en estos momentos en los campos. ¿Que tienen agua qué significa? Y Porque más allá de la literalidad, digamos, están inundados, está bien, digamos, animales adentro del tambo, obviamente me imagino que los animales en su mayoría no deben haber podido salir. Sí, cuando digo tener agua significa tener entre 30 centímetros y 1 metro. Hay campos que tienen 1 metro de agua, en la zona de Vila, en la zona de San Antonio, en la zona de, bueno, Ramona, que es la zona más complicada. En esos distritos, en Fidela, en esos distritos estamos en parte con 1 metro de agua, lugar donde hay que sacar las vacas, sí o sí. Ya se han sacado más de 2.000 vacas de esa zona que se mandaron a otros lugares, algunas van directamente a la feria, ¿no? Claro. A la venta, pero otras se mandaron a la provincia de Córdoba, otras más al norte. No se puede entrar para llevarle alimentos, no se puede entrar para sacar la leche, mucha leche se está tirando. Hoy hay miles de litros por día de leche que se tiran porque no se puede ingresar. Muchos campos que están sin energía, hay que vivir en el campo, no 24 horas. Hay campos que hace del 1 de enero que están sin energía. ¿Por qué? Porque además de toda la lluvia, tenemos lugares donde ha habido algunas colas de tornado, algunos vientos fuertes, y los postes de la luz, al estar inundado el campo, no alcanza, se caen. ¿Por qué? Porque se afloja la tierra, son postes que se terminan cayendo. Tenemos zonas como la zona que está detrás de Austolia, de lo que es la parte que está pegada a frontera, allá en el límite ya con Córdoba, cerca de Zenón Pereira, que se llama Esmeralda. Bueno, ahí tenemos un grupo de tambos que hace del día primero que no pueden, y no se puede. Yo acabo de hablar con la gente de la cooperativa de Josefina, que atiende ahí, no se puede ingresar, porque no hay camión que soporte y además no se pueden afirmar los postes en ese lugar. Es imposible hacerlo. Pero vuelvo a repetir, estamos en una situación muy crítica. Con el ministro ahora a las 4 de la tarde nos estamos yendo para la zona de Ramona, la zona de Vila, para por lo menos contener un poco a los productores, ver qué alternativa les damos. Pero esto, bueno, es un fenómeno. Hay lugares con más de 400 milímetros en pocos días, pero además también es agua que está entrando también de la provincia de Córdoba, que drena por la provincia de Santa Fe, no hay duda, eso no tenemos alternativa, porque esa agua tiene que cruzar por ahí. ¿Cuál es digamos, la solución, si es que existe la palabra solución a corto plazo y, bueno, a mediano plazo me imagino que ya es un poco más complicado, pero ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es la instancia en la que se sigue? Yo espero de que, aunque los pronósticos no son de los mejores, ¿no? Nada bueno, espero de que afloje
de alguna forma la lluvia y que tengamos días de sol, que eso es importante porque la vaca, si no tiene lugar donde dormir, por lo menos 8 horas, donde acostarse, donde recostarse, es muy difícil, ¿no? Porque la vaca tiene que estar echada. Y además tiene que estar en un lugar que sea seco, por lo menos que tenga barro, que no tenga agua. Ese es un problema, es decir, que no se nos empiecen a morir vacas. Las vacas que se puedan sacar se sacarán, donde se pueda entrar con alimentos se ingresará. Y después, bueno, hay que hacer todo un trabajo integral, no solamente canales. Yo creo que este no es un problema solamente de canales, porque algo mal habremos hecho en todos estos tiempos, ¿no? No es casualidad que estos fenómenos se empiezan a dar y cada vez más seguido, porque ahora fueron 8 meses apenas, Exacto. de abril hasta la fecha. Yo creo que también tenemos que centrar en el tema de los cultivos, en el tema de que no tenemos más forestación en la provincia, que se nos ha llevado puesto toda esta cuestión, ¿no es cierto? El cambio climático está cada vez más local, claro, más asentado. Pero además hay una cuestión, no es lo mismo una provincia que tenga alternativa de cultivo, que tenga más ganadería, que esté más integrada. Y con esto no estoy en contra del monocultivo de la soja. Lo que sí, hay un tema que es simple. Nosotros comprobamos este año que se sembró mucho más trigo, que la napa empezó a bajar. Exacto. Pero tuvimos 10 años que no se sembraron trigo. Y el trigo más o menos absorbe entre 500 y 600 milímetros por año. La soja apenas 30. Y la soja, no, la soja absorbe entre 400, 500, 600, depende del lugar y depende de la variedad, pero más o menos entre 500 y 600 milímetros. Una alfalfa absorbe 1200 milímetros por año. Pero no solamente eso, el bosque nativo absorbe hasta 300 milímetros por hora, cuanto una soja absorbe 30 milímetros por hora. O sea, y yo no estoy pensando en volver a tener toda la provincia tapada de bosque, no, pero por lo menos tener el 1%, que es un poco el proyecto de la ley del árbol, de volver a forestar. Es decir, si uno mira toda la zona que es solamente sojera triguera, prácticamente no hay más árboles. ¿Por qué? Porque la gente quiere sembrar hasta debajo del alambrado, claro, se puede. Efectivamente. Y cuando uno ya va más a la zona más ganadera, más tambera, empieza a ver por lo menos los cuadrados con árboles alrededor. Hay caminos que, bueno, hay muchos lugares donde los caminos perdidos frenan también el agua. Pues el problema también no es solamente el agua que llovió en Ramona, es el agua que está ingresando de la zona de Freire, de la zona de Devoto. El agua que llega. ¿Por qué? Porque llega mucho más rápido que lo que llegaba antes. ¿Por qué? Porque al tener un campo limpio, al tener un campo prácticamente con su superficie totalmente pelada, porque en épocas en que no hay soja, si no se hace trigo, automáticamente el terreno queda, se le hace un barbecho para que el terreno quede totalmente descubierto. Pedro, ¿alguna vez le tocó ver esto que estamos viendo nosotros a través de las imágenes aéreas que justamente brindó el medio de comunicación de la provincia? Esa imagen la hicimos nosotros, la hice yo esa. ¿Le tocó ver alguna vez esto en alguna otra situación? No, la verdad que ni siquiera lo vi en abril esto, porque en abril había una imagen de la provincia, pero era total la provincia, estábamos con 24 días de lluvia, pero no de la magnitud de esto. Esas imágenes, la mayoría son de la zona de Ramona, Eustolia, San Jorge, detrás de lo que es Crispi, Castelar, Zenón Pereira, y si uno se mete más a la zona de Vila, que son las peores imágenes, esas son las más devastadoras, y bueno, hasta las propias puertas de Sunchales estamos teniendo problemas, ¿no? ¿Qué se recupera de ese campo que estamos viendo ahí? No, los campos se recuperan todos. Pero lo que pasa es que hay que sacar el agua. Esta es la ruta 70, sí, que viene desde Freire y termina en Rafaela. Queda el hilito de la ruta nada más, pero ahí hay profundidades de 1 metro en parte. Ahí hay parte que apenas se ven la cresta de los postes. Lo que ustedes ven ahí de verde, eso es maíz, que tiene 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m. Los girasoles quedan las tortas fuera nada más. Queda lo que es donde están las semillas. Pero fíjate la cantidad de campos. Esos campos más bajos están tapados, está la soja debajo de eso. Y lo que se ve más alto es maíz. Pero el resto, bueno, hay poblaciones enteras cercadas. El caso de Trail está totalmente cercado por el agua. Ahí se llega por la vía con una vieja zorra del ferrocarril para poder llevarle alimento a la gente. Ahora llama la atención, Mario, que ante el margen tan grande que tiene de pérdida cuando suceden estos fenómenos, hablo de la lechería, hablo del campo y también de la agricultura, que no se hagan las inversiones necesarias para tratar de resguardar justamente algo tan valioso como es casi el corazón productivo del país. Bueno, nosotros perdimos 2.300 millones, 2.500 decían algunos, de dólares en la inundación pasada. En esta, si las cosas quedan como están, se van a perder más de 700 millones de dólares ya. Ya hoy, imagínense, saquen solo esta cuenta, 1,5 millones menos de litros de leche por día, son 7, aproximadamente por 5, son 7,5 millones de pesos diarios.
Si uno los multiplica por 3, ahí tenemos más de 200 millones, son alrededor de 16, 17 millones de dólares por mes de leche, nada más. Imagínense toda la cosecha que hay sembrada en la provincia, todos los lugares que están tapados de maíces que este año iban a andar en el orden de los 10.000 kilos, soja de 3.500 en esa zona donde se está perdiendo. Pero bueno, hay una ley de emergencia que es de autoría mía. Cuando yo estuve en el Congreso, esa ley la volvimos a representar, que era de un diputado del Chaco, y junto con algunos diputados logramos que esa ley tuviera 500 millones de pesos. Año 2009, dólar de 3 pesos. Imagínense, tendríamos que tener hoy 2.500 con un dólar de 15. No pudimos lograr, porque el planteo nuestro era 1.000 millones en aquel momento, logramos 500. Pero si esos 500 millones estuvieran actualizados como se actualiza el presupuesto, es decir, cualquier ley tendría que no nos dejaron poner en una cláusula que yo planteaba, de que no solamente se actualizara, sino también que la plata que no se usa sirva de un año para el otro, es decir, se vaya haciendo un fondo que serviría para asistir ahora a los productores. Claramente. Imagínense, nosotros perdimos 2.300, 2.500 millones de dólares y la Nación nos pudo mandar 55, porque de 500 millones teníamos 10 provincias en emergencia en ese momento. Creo que la Nación nos mandó lo que pudo porque no tenía otro recurso. Pero estos son los propios recursos que producen los productores. A ver, preguntemos, ¿cuánto aportó la soja durante todos estos 20 años o estos 10 años de retenciones? ¿Cuánto aportó el maíz con las retenciones? ¿Cuánto aportó el trigo con las retenciones? ¿Cuánto se le devuelve al campo en materia de retenciones? Claro. Hoy no tenemos un fondo compensador para la lechería, para estos fenómenos, porque en realidad el productor, miren, anoche, como fuese, me llamaron productores que hace 5 días que no tienen luz. Imagínense vivir en el campo, ¿con qué conservan la leche? ¿Con qué conservan la comida, la carne? A la noche, entre los mosquitos, sin un ventilador, por lo menos. Después queremos que tengamos tamberos. Ahora, si nosotros no le ponemos énfasis a la producción primaria, a la que nos da de vivir en esta provincia, a la que hace grandes los pueblos, a los que le da trabajo a mucha gente, lamentablemente vamos a seguir con los planes sociales. Y nosotros lo que no queremos es que en los pueblos del interior, que son más de 150 pueblos que viven de esto, de lo que es la producción tambera, y que tienen... Hoy, la producción tambera, ¿sabe cuánto significa en una góndola? 2.700 millones de dólares la producción santafesina. 2.700 millones de dólares puesto en la góndola. Lo que se perdió, el año pasado. Miren si hay gente, lo que perdió toda la provincia el año pasado, con soja, con maíz, con carne, ¿no? Miren si hay trabajo para la gente. Bueno, la caja de leche no es una caja que se busca en una estantería, y detrás de eso hay mucho trabajo. Hay un tambero que se levanta a las 3 de la mañana todos los días, sin vacaciones, sin fines de semana, con mucho sacrificio, laburando en el barro. Hay un patrón que pierde plata, como están perdiendo muchos productores hoy. Y hay un industrial que también la pelea, porque no le es fácil a los industriales hoy en la situación que estamos viviendo. Pero bueno, algún día se tendrá que dar cuenta también el Estado Nacional y el Estado Provincial y poner toda la fuerza. Nosotros hoy, como Estado Provincial, hemos puesto más de 200 millones de nuestro ministerio, que es el ministerio que tiene un presupuesto de los más bajos, porque convengamos, si uno mira comparado con otros ministerios, nosotros apenas tenemos un 1% del presupuesto provincial. Y hicimos demasiado esfuerzo, el gobierno provincial ha hecho mucho, se ha puesto en materia de energía, se ha puesto en materia de subsidios, el gobierno nacional aportó 55 millones, pero bueno, no alcanza, la sociedad tiene que entender que el sector productivo es el que apuntala al resto. Si esto se cae, vamos a tener más gente en las villas, vamos a tener gente pidiendo, vamos a tener pueblos del interior con más fracasos, porque indudablemente no tenemos alternativa. ¿Qué le podemos decir a la gente de Ramona, que tuvo el pueblo todo bajo agua? Y gente que vive de una industria láctea, que la tiene ahí pegada, que viven más de 100 obreros, es gente que vive del campo, que produce, que todos los días aporta al Estado. Y bueno, tendremos que algún día hacer el esfuerzo, yo estoy convencido. El campo tiene mucho para dar todavía. Argentina puede producir el doble de los alimentos que produce. Imagínense, producimos para 400 millones en el mundo, ¿no? Pedro, no los detenemos más, se tienen que ir a las 4 de la tarde para Ramona, nos decían. Seguramente vamos a seguir monitoreando esta situación con todo lo que nos llegue como datos. Lamentablemente, como dijo usted, no son halagüeños los pronósticos. Ojalá se equivoquen, es lo que nos queda por decir. Pero si no, bueno, seguiremos aquí y desde ya estos micrófonos y estas cámaras están para lo que se necesite. Nosotros agradecemos mucho al periodismo, especialmente en estos momentos difíciles que vivimos, porque hay que tratar, yo digo siempre, en esos momentos de contención, porque no se puede hacer otra cosa, es decir, no se puede reparar una línea de luz cuando tenés 1 metro de agua en un campo, no se puede sacar el agua, yo le decía
si tuviéramos, tendríamos que tener un río como el Paraná para que se lleve toda esa agua que está acumulada en ese lugar. Y bueno, habrá que reconstruir los daños. Yo estoy convencido que el gobernador está muy compenetrado con esto porque al ingeniero Miguel Liche lo mantenemos hora por hora pasándole los partes, está hablando con el propio presidente, sé que lo ha llamado Frigerio, está todo el mundo preocupado. Bueno, hacía mucho tiempo, yo creo que no hay antecedentes históricos que haya productores que hayan perdido 2 cosechas consecutivas como esta aquí. Y bueno, y los tambos, tenemos 4.100 tambos en la provincia, no sabemos cuánto van a quedar después, sinceramente. Pedro, muchísimas gracias. Pedro Morini, secretario de Lechería de la provincia, en minutos más van a estar saliendo junto con el ministro Luis Contigiani para Ramona, uno de los lugares más afectados que hasta hace unos días seguramente seguirá casi igual. Estaba el 80% del pueblo bajo agua y como gran parte de la cuenca lechera santafesina la está pasando muy, pero muy mal. Bueno, queríamos tener de primera mano la información y así es que llegó a ATP.